Nos han vendido la idea que esta reforma es para dignificar el trabajo. Nos dicen que es el gran cambio que el país necesita, pero la realidad, queridos colombianos, es totalmente distinta. No crea trabajo, no ayuda a los informales, no beneficia a los desempleados y mucho menos a los jóvenes que buscan una oportunidad laboral. Mientras Panamá lidera la región con $45 de productividad por trabajo, Colombia apenas llega a $17 y ocupa el puesto 11 de 22 en América Latina. Y antes de ver la intervención completa del honorable senador de la Comisión Séptima, Honorio Miguel Enríquez del Centro Democrático, este hace algunas anotaciones como que, y esta es la frase más importante, al incitador a la violencia solo argumentos. Nos quieren vender la idea de que esto está creando trabajo, no beneficia a los empleados. Esta reforma aniquila a las empresas que generan el 80% del empleo en la nación colombiana, o sea, las pequeñas empresas. Luego que desaparezcan vendrá la informalidad y es lo que se generaría con esta aprobación de reforma laboral. La misma exministra, anota el senador Honorio, dijo que este proyecto no tiene que generar empleo y esto ya lo hemos visto en muchos videos y es verdad, ella lo dijo. No hay un solo estudio técnico que sustente que se generaría empleo. Cita un ejemplo de cómo en pesos se incrementaría el valor de la nómina de pequeños empleadores. ¿Quién va a trabajar así sabiendo que irá a la quiebra? Dos opciones le quedan entonces al empresario: más costos al consumidor o mermar puestos de trabajo. Vamos a escucharlo. Senador, el secretario va a dejar una constancia. Gracias, señora presidenta. Quería dejar una constancia para los senadores y senadoras y informarle a la mesa directiva que la transmisión, la grabación de esta sesión se hace en colaboración con el canal del Congreso y la Oficina de Planeación y Sistemas. Es una solicitud que elevamos desde la Secretaría General con copia a la mesa directiva en razón a que no tenemos operador de equipo. Y ellos nos están colaborando, luego la responsabilidad es nuestra y para eliminar todo tipo de suspicacia. Gracias. Muy bien, senador Honorio tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente, nuevamente con los buenos días para todos. Al incitador a la violencia solo con argumentos es mi respuesta. La reforma laboral es un golpe letal al empleo, a las empresas y a la familia colombiana. Nos han vendido la idea que esta reforma es para dignificar el trabajo. Nos dicen que es el gran cambio que el país necesita, pero la realidad, queridos colombianos, es totalmente distinta. No crea trabajo, no ayuda a los informales, no beneficia a los desempleados y mucho menos a los jóvenes que buscan una oportunidad laboral. Mientras Panamá lidera la región con $45 de productividad por trabajo, Colombia apenas llega a $17 y ocupa el puesto 11 de 22 en América Latina. En lugar de fomentar la generación de empleo de esta reforma, y fortalecer a las pequeñas, a las medianas empresas, esta reforma las aniquilan. Aniquilan a esas empresas que representan el 90% de todo el tejido empresarial colombiano y que generan el 80% del empleo en la nación colombiana. De aprobarse esta reforma, ellas van a desaparecer y después lo que vendrá es más desempleo, más pobreza, queridos colombianos. Vendrá más informalidad, que es la que precisamente se debe atacar. Según el Banco de la República, se estima que se perderían alrededor de 500,000 puestos de trabajo. Pero eso para algunos que hablan de empleo digno es un gran avance. Por eso insistimos, no a la reforma que destruye y no genera empleo. La ANDI proyecta que el desempleo subiría al 13,14%, pero no importa. Lo importante es la destrucción del trabajo, aunque no genere trabajo la reforma. Ayer, les contaré, una señora se me acerca en el aeropuerto de Santa Marta: senador,
Usted miente, la reforma laboral genera empleo, eso le dará empleo a mi hija. Le dije, te están engañando, querida mía, son otros los que te mienten. Léela bien. La propia exministra, la que usted sucedió, apreciado Antonio, expresó a lo largo y ancho de la nación colombiana que la reforma laboral no tiene por qué generar empleo. Le mostré a esa compatriota esa imagen y dijo, eso no lo sabía. Le dije, pues querida amiga, son otros los que te engañan, no es el suscrito. Y de eso se trata, de hablarle a los colombianos las cosas como son, con la verdad, y corregir donde no se tenga la razón, pero también aceptar por los contradictorios donde se tenga. Eso se llama respeto, altura. No hay un solo estudio técnico que nos demuestre que esta reforma reduce la informalidad o que creará más oportunidades laborales. Ni en la exposición de motivos, ni en la ponencia positiva. No hay nada. Entonces, ¿cuál es el plan? Más impuestos, más costos, menos empleo. Por eso nuestra insistencia en que esta reforma destruye y no genera empleo. A ver, hablemos claro. Un pequeño negocio que hoy tiene 2 empleados y gana al mes 10 millones de pesos, paga en total 4.834.928 pesos por salario y prestaciones a sus trabajadores. Con esta reforma se sube a 6.478.000. Es decir, el dueño de esa pequeña empresa solo le quedarán 3.500.000 pesos para pagar arriendo. Y ojo, mis queridos compatriotas, los que vienen de la tierra, los que viven en la tierra de donde yo vengo, de la costa caribe, como están de alto esos recibos de energía, quiero ver cómo van a ser rendidos esos 3.521.000 pesos. Y de ahí pagarán arriendo, servicios públicos y compra de insumos. ¿Quién va a trabajar sabiendo que va directo a la quiebra? No creo que los colombianos estén dispuestos a eso. Ese empresario, senador Fabián, tiene 2 opciones. Sube los precios de lo que vende y con eso va a generar más inflación y más costos que se trasladen al consumidor final, o despedirá trabajadores, que eso es menos empleo. Pero claro, según ciertos sectores de este gobierno, los empresarios son los villanos de la historia. Son esa vaca que hay que ordeñar hasta secarla. Y después de secarla, colombianos, ¿qué sigue? Desempleo, miseria y chao a la tal dignidad de la que llaman. Hoy, de cada 4 colombianos, solo 1 tiene empleo formal. La solución, que la economía crezca al 5%, tan solo está creciendo al 1,7%. Generar más puestos de trabajo, esta reforma no la genera. Pero en lugar de ello, la reforma aumenta los costos laborales en un 34%. Eso solo el aumento del recargo nocturno, que estaría en un 29%, apreciado ministro, dicen los expertos, los actuarios. El pago de dominicales en 33%. ¿Qué va a pasar con esas empresas cuando esta economía solo marcha al 1,7% y debería estar en el 5%? En plena pandemia se cerraron 195.000 empresas. En 2024, 286.000, 91.600 más. Más del 80% de las pequeñas y medianas empresas son las verdaderas generadoras de oportunidades laborales, como ya lo expresé. De aprobarse esta reforma al final de 2026, se estima que más de 286.000 de ellas no existirían. La reforma tampoco piensa en el sector hotelero y turístico. Los costos laborales del sector se incrementarían en un 37%, justo cuando hay una caída de visitantes en la nación colombiana del 24,9%. Súmenle la inseguridad creciendo cada día. Eso que llamaron el nuevo petróleo de Colombia, el turismo, le dan una estocada final con esta reforma. Pero hay que aplaudir a aquellos que pretenden acabar con otro sector de la industria para que no amenacen con violencia. Pues no, por eso insistimos en que esta reforma que destruye y no genera empleo no debe ser aprobada. Quiero hacer una referencia al aval fiscal o al concepto fiscal que, entre otras, brilla por su incoherencia. Esta mañana
escuchaba antes de llegar a este recinto en unos medios de comunicación unas declaraciones del exdirector de la DIAN. Permítame, señor presidente, abrir comillas y dice: entonces tú, ¿cómo coges una historia esencialmente de buena gestión y la transformas en una de mala gestión? Tú le pones unas metas de recaudo absurdas y haces las cosas para que esas metas de recaudo absurdas se den cuenta, hasta que se den cuenta los analistas más sesudos que sí estaban muy altas. Las pones tú desde el Ministerio de Hacienda y le echas la culpa a la DIAN de haber puesto las metas. Eso fue lo que pasó, cierro comillas, Luis Carlos Reyes. Entonces yo hago una pregunta y una reflexión, presidente. Cuando emiten conceptos fiscales para las reformas como la salud, la pensión, la laboral, el gobierno lo hace basado en inflar artificialmente las metas de recaudo para ajustarlas al marco fiscal de mediano plazo y así den la apariencia de viabilidad. Hay que mirar eso y discutirlo, qué es lo que está pasando y por qué esa afirmación del exdirector de la DIAN. Según la ANDI, el impacto de las 3 reformas de este gobierno sería un aumento lesivo, cuando el PIB está en el 2,5 y debería estar en el 4. Queridos colombianos, según el presupuesto general de la Nación, en los informes donde aquí estuvieron los ministros del sector, todos expresaron colombianos que existía un déficit. El ministro de Salud habló de un déficit de 10,5 billones, Supersalud de 80.000 millones, INVIMA de 120.000, Mintrabajo de 40.000, que entre otras cometió una imprecisión. En el texto escrito dice 40.000, en su presentación, ahí está, dice 55.000 millones de pesos. Y ahí siguen cada una de las entidades con su déficit. Dice Hacienda en su concepto, presidente, y vuelvo a leer y abro comillas: es relevante señalar que un aumento de los costos laborales para los trabajadores podría incrementar el gasto de nómina de las empresas industriales y comerciales del Estado, lo que tendría que estar sujeto a la disponibilidad de recursos de dichas entidades. ¿Cuáles recursos de las entidades si las entidades están en déficit? Aquí lo dijeron todos los ministros que pasaron cuando rindieron el informe y pedían el apoyo de los senadores para el presupuesto general de la Nación, y todos los senadores aquí presentes, excepto la senadora Esperanza Andrade, que no había llegado al Senado, firmamos ese documento. Entonces yo me hago una pregunta, y les dejo una reflexión: ese concepto técnico fiscal del Ministerio de Hacienda nos da la razón. Se aumentan los costos laborales con los que cubrirían los aumentos, y cómo va a ser si dice que se cubren con un presupuesto de las entidades que están en déficit. La ministra de Trabajo, que ya lo vieron, que radicó este proyecto de ley, dice que no era para generar empleo. Y eso es lo que necesita este país. El Ministerio de Hacienda, en otra parte, ya voy a ir concluyendo, presidente, en su concepto, dice que para que la reforma sea viable se requiere mayor recaudo tributario. Y para que haya mayor recaudo tributario se requiere, abro comillas, la formalización, la generación de empleo, productividad y crecimiento económico. Tamaña incoherencia, colombianos. Si la reforma no genera empleo, no es viable para la economía del país. ¿Cómo así? Que ese concepto entonces es el que supedita la aprobación de una reforma donde tiene grandes incoherencias. Y por último, presidente, el mandatario dice que habrá una ruptura con el Congreso. No, la verdadera ruptura es con la familia, con el pueblo colombiano. Digan la verdad, esta reforma no genera empleo y como congresistas estamos defendiendo el empleo de millones de familias, su sustento y su dignidad. Si esta reforma se aprueba, más de 500.000 empleos formales desaparecerán en la nación colombiana. Presidente, colombianos, la ley 789, y ya concluyo en un minuto, presentó avances. La ocupación pasó del 15,2% en 2002 al 22% en 2004. Se debería crecer más, ojalá se crezca más, pero hay quienes quieren acabar con el crecimiento del país, como han acabado con la salud de los colombianos. Si no, pregunten por el plan piloto de salud, que hoy lo están padeciendo los docentes de la nación colombiana. Pregúntenle si hay medicamentos, si hay citas y por qué las grandes colas. Señora Presidente, será objeto más adelante. Aquí le han vendido una mentira a los colombianos diciéndoles
que se ha acabado con las horas extras, los dominicales y los festivos, y es falso. Yo le digo que miren el Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 168, 169 y 170, y miren cuáles son los porcentajes que tiene el extradiurno, el trabajo extranocturno, el trabajo extranocturno dominical y festivo, y el trabajo dominical y festivo. Que sea después de las 9, eso es otra cosa. Y si tienen citas, perdón, presidente, me distrajo aquí Fabián con su comentario. Presidente, creemos en la economía fraterna, en la economía donde le debe ir bien a las empresas y a los trabajadores. Es nuestro deseo. No creemos en la economía del odio de clases que destruye necesariamente la productividad de una nación. Señora Presidente, nosotros proponemos ampliar el acceso al empleo formal, reducir las barreras para la contratación, generar condiciones reales para el emprendimiento y la competitividad, modernizar el régimen contractual respetando las libertades de contratación y de empresa y crear una prima por productividad para que tanto el empleador como el trabajador crezcan, ganen. Lo que no podemos hacer es aprobar una reforma que destruya la empresa, que reduce los empleos y aumenta la informalidad. Si de verdad les preocupa el trabajo digno, primero ocúpense por crear ese trabajo y ese empleo. Por eso, y por todo lo expuesto y por lo que han dicho todos mis compañeros y en este informe de ponencia, me permito informar que ratifico mi voto negativo a la reforma pensional. Muchas gracias. A la reforma laboral. Muchas gracias, presidente.